carrera deportiva, como bien lo comentaba con el maestro, y tener nuestras raíces bien firmes para poder practicar el deporte, sabiendo y siendo conscientes de dónde surgimos y de dónde emerge todo esto. Un gusto de verdad tener la presencia de todos ustedes para que se lleve a cabo este evento. Y bueno, la finalidad es seguir promoviendo este tipo de espacios para todos ustedes y bueno, pensar más adelante en que pudiéramos trabajar en algún tipo de seminario, en algún tipo de evento un poquito más amplio. Muchísimas gracias, pues enhorabuena. Muchas gracias y felicidades, maestro, por este evento. Muchas gracias por traerlo aquí al ENE. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Méndez Montiel, soy docente de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y estamos llevando a cabo el torneo relámpago de ULAMA de este año 2024. Entonces, agradecemos a todas las personas que participaron, agradecemos a todas las personas que vinieron desde Sinaloa, desde Puebla, desde diferentes partes de la República para que fuera posible este evento, y también agradecemos a toda la comunidad de ENE, a los profesores, a los alumnos, y también agradecemos a todas las personas que estuvieron apoyándonos, como Drummond, que viene de la delegación de Iztacalco, como Ángel, que viene de la delegación de Ciudad de Nezahualcóyotl, y las personas que vienen de Sinaloa. A todos ustedes, gracias por haber venido. Esperamos que próximamente haya más eventos como este y que siga habiendo esta parte cultural y esta parte divulgativa de información sobre el juego de pelota prehispánico. Adiós. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Chávez. Soy representante del equipo de varonil de Tlaxcuaque, de la comunidad de pelota antigua de la Ciudad de México. Y pues estamos aquí compartiendo en la CONADE, en la ENAD, pues el juego de pelota, el torneo de juego de pelota, y es un placer, ¿no? que esta vez se fusionaron pues ahora sí que todos los equipos varios equipos del país. Pues un gusto compartir aquí el nivel, viendo lo mejor del nivel del ULAMA que existe actualmente, ¿no? Y pues siempre es un gusto, un placer seguir en este movimiento de ULAMA, de nuestras tradiciones, y los invitamos para que vengan a conocerlo y pues tengan esa fortaleza. Es un juego de alto rendimiento, de mucho impacto, pero pues vale la pena, ¿no? La salud y el cuerpo se ponen en una forma extraordinaria, y pues aquí seguimos y seguimos representando, ¿no? El equipo de Tlaxcuaque. Un gusto, un saludo a todos los compañeros y de todo el país, y pues, ahí seguimos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Joel González Mote. Soy uno de los representantes de la Asociación de Juego de Pelota Mesoamericana del Estado de Puebla, con sede en Chignahuapan. Desde el día de ayer y el día de hoy, pues estamos aquí en Ciudad de México, específicamente en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. En este encuentro se está organizando por parte de profesores de la ENED, en colaboración con FEMUC, ULAMA de Cadera. En esta ocasión se convocaron a equipos varoniles y femeniles de la Ciudad de México. Y bueno, como parte de nuestras obligaciones, dar difusión a través de FEMUC y de la asociación en Puebla, pues estamos participando, nos llegó la invitación para participar. No estamos participando en esta ocasión como equipo de Puebla, ya que nos hacen falta los compañeros de Tepeaca y compañeros de Cholula, en donde hay equipos en el estado de Puebla, y solamente venimos jugadores de Chignahuapan. El equipo de Chignahuapan se llama ULAMA Chignaumitlan, se fundó en el año 2017, fue el primer equipo de ULAMA de Cadera en el estado de Puebla, y de ahí pues conformamos la asociación un año después, y desde esos años hasta la actualidad pues seguimos fomentando la práctica de este deporte a través de distintas actividades. Entre estas, pues dar talleres teóricos prácticos a escuelas, a personas que guste acompañar y conocer esta práctica ancestral. De esa forma fue como se fue formando los equipos de Cholula y los equipos del equipo de Tepeaca. Entonces, entre los tres equipos conformamos la delegación que representa a Puebla en distintos torneos a nivel nacional. Es un evento histórico
Sabemos que hay, como todo, hay situaciones positivas, situaciones negativas, pero son más positivas que negativas, las cuales pues valoro y felicito a todos los jugadores y jugadoras que se encuentran desde el día de ayer aquí. Felicitarlos por su nivel de juego, pero sobre todo más por el interés que tienen por seguir conociendo y aprendiendo esta práctica, al igual que nosotros. De la mano, pues, de los maestros de Sinaloa, maestro José Lizárraga, quien fue la persona que nos donó la pelota en Puebla, y a partir de ahí iniciamos nuestras prácticas. Y ahorita pues se suman sus hermanos, su familia, y la otra familia de Escuinapa, de la familia Guaira. Entonces lo que se busca aquí en la NET, pues es algo muy grande, ¿no? Tener una especialidad deportiva, el ulama de cadera, dentro de sus 16 que ya las tienen. Entonces, pues para poder lograr eso se requiere de mucho trabajo, de muchos vínculos, de ponernos de acuerdo, de debatir, de conocer, de aprender, etcétera. Y pues estamos para eso, ¿no? Yo soy licenciado en Educación Física de formación, con 12 años de servicio en Educación Básica. Actualmente pues estoy en proceso de titularme en una maestría precisamente aquí en la ENED, en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Y pues lo que queremos hacer de manera personal y colectiva ahí en Puebla pues es aportar un granito de arena desde la parte de las ciencias del deporte, así como lo desea la ENED. Entonces buscamos sumar, ¿no? Con esto no decimos que vamos a corromper las formas y los rituales que se preservaron a través de un proceso generacional de familias, sino que vamos a abonar a través de esto, ¿no? De la parte empírica, que es bien importante, a la parte de sustento científico, ¿no? Deportivo. La flecha, como bien decimos ahí en Puebla, pues ya está tirada. Es buscar el reconocimiento del ulama de cadera como un deporte, pero también como una práctica en diferentes ámbitos, en el ámbito educativo, formativo, competitivo, de alto rendimiento, ¿por qué no pensarlo así? Y también en el ámbito recreacional. Es un gran camino. A mí me gustaría exhortar a todos los jugadores y jugadoras que en este momento pues están viendo este video, pues que se sumen, ¿no? Al movimiento, a FEMUC Ulama de Cadera. Estamos trabajando en asociaciones civiles, en diferentes estados de la República, y pues bueno, agradecer y felicitar a todos ustedes, por el canal. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Olivia Jiménez Zúñiga, soy docente de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, mi especialidad es gimnasia artística. Ahorita el juego de ulama me he puesto a analizar su juego, sus necesidades, y bueno, el cuerpo humano nació para moverse, pero veo que hay muchas personas se mueven, pero como que el cuerpo entra en defensa por vivencia propia, por instinto animal y supervivencia. El cuerpo está para moverse y él te va a ayudar, pero como entrenador deportivo se puede preparar al cuerpo para fortalecerlo, para nutrirlo de mil maneras, para que no lo forcemos, porque él pues te va a defender ante la vida, ante lo que le pongas. Pero se puede mejorar mucho su enseñanza, su aprendizaje para que lo logren sin usar exceso de esfuerzo, sin usar cosas muy que no puede todavía, que no está listo el cuerpo para hacerlo. Y entonces veo como pues les salen moretones, les duelen los pies, al bajar con el piso se golpean los huesos, choca el hueso del tobillo con el piso. Y bueno, todo eso se puede evitar dando un entrenamiento, pues dándole las bases de capacidades condicionales, de capacidades coordinativas, y pueden mejorar bastante en menor tiempo, pero respetando la fisiología corporal, respetando al cuerpo, irlo llevando, irlo preparando para que no sufran tanto. O sea, se pueden evitar ciertos golpes, ciertas situaciones, a lo mejor disminuirlas. Hay unos del golpeo del balón, no lo podemos quitar, el golpeo de la pelota,
pero se puede mejorar para que pues no salga tanto moretón y no salgan tan adoloridos, sobre todo los que empiezan, ¿no? Los alumnos de la escuela de entrenadores que apenas están empezando a jugar esto, que tienen muchos moretones por todos lados, le han echado muchas ganas, pero sí nos falta entrenamiento, hay mucho que aportar en eso, en un análisis profesional, una crítica constructiva para aportarles. Entonces la Nacional de Entrenadores está muy contenta, muy agradecida por tenerlos aquí en nuestra casa, bienvenidos, es su casa. Y pues bueno, aquí nos tienen como entrenadores nacionales porque somos de la nación, somos mexicanos, ¿verdad? Entonces, pues cuentan con nuestro apoyo y pues aquí estamos para lo que se les ofrezca. Hola, yo soy Marco Mendoza, estudiante de Historia de la UNAM, Facultad de Filosofía y Letras. Formo parte de la Asociación Deportiva de Juegos de Pelota de Ululama y Poctapoc de la UNAM. Estamos aquí en el evento organizado por la ENET, Escuela Nacional de Entrenadores, que nos invitaron, que se invitaron a varios equipos independientes, asociaciones de escuela, instituciones de FEMUC, y nuestra experiencia aquí ha sido como bastante grata. Vemos jugadores de diferentes partes del país, de Sinaloa, de Puebla, de diferentes lados, jugadores independientes. Es muy bonito compartir esto porque aprendemos la técnica, vemos las reglas, vamos aprendiendo de todos, y más que poner un estándar como de las cosas, conviene compartir el juego y las reglas para que se pueda jugar diferentes modalidades, o sea, personas que juegan diferentes modalidades, pues ponernos de acuerdo para difundir el hule, para difundir el movimiento, para hablar un poco de las reglas, para convivir con la gente, ¿no? Se me hace muy bonito la gente que está aquí porque no es solamente recuperar las raíces, sino también es plantar como una filosofía diferente. Pues, tal vez es un poco político, pero no sé, el cristianismo tiene 2000 años, el ulama se han encontrado restos que tienen 3400 años de antigüedad y no hay ningún movimiento o ningún deporte en la actualidad, tal vez un poco el yoga, en el que tengas que adaptar tu corporalidad, usar la cadera, movimientos diferentes que no se ven en ninguna parte. Y entonces, tal vez como percepción del mundo o percepción mía, pero es muy bonito que se abriera este espacio, que haya diferentes personas y que haya mucha asistencia. La verdad, como parte de la asociación y como de la UNAM, estamos agradecidos por la invitación y muy contentos. Hola, buenas tardes. Yo soy Alejandra Cureño, estudiante de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos de especialidad de natación. Bueno, mi experiencia el día de ayer principalmente, los encuentros fueron un poco fuertes y nosotros tenemos muy poca experiencia. En lo personal yo llevo alrededor de una semana jugando, entonces fue algo un poco doloroso, un poco fuerte, pero estuvo increíble, la verdad. Yo propongo que si alguna vez tienen la oportunidad de jugarlo o de verlo, no lo pierdan. Hola, bonita tarde a todos mis compañeros que practican el ulama. Pues yo vengo del municipio de Escuinapa, Sinaloa. Me desempeño como maestro de ulama con varios equipos de toda la república y pues ahorita se puede decir que estamos de fiesta aquí. Es un triunfo más para el ulama, pues con un granito de arena de todos y cada uno, porque están jugando, pues yo ya veo jugando aquí a los jugadores como que si fueran de mucha antigüedad, con mucha experiencia todos. Entonces para nosotros es un honor y un gusto, como los otros maestros que vienen de Sinaloa, que están viendo una diferencia en el avance de nivel de cada jugador. Entonces, pues nosotros el propósito que siempre hemos venido trayendo fue de que este deporte vaya extendiéndose hasta los últimos rinconcitos de cada ciudad, municipio y del estado y todo México, que hasta el momento ya lo venimos logrando, agarrados de la mano todos, líderes de diferentes estados, de diferentes municipios. Entonces, pues yo les encargo a todos pues que sigan así como van, porque mientras más le sigan echando, va el deporte avanzando y creciendo como una espuma, porque nosotros nos estamos encargando de que el nivel de cada jugador avance. Entonces, ahorita estamos en un triunfo porque estamos ya haciéndolo nacional, más porque algunos equipos no vinieron,
pues por X causa. Entonces hay que verlo como ya como un triunfo para el Ulama, donde estamos aquí varios jugadores, varios de allá de Sinaloa, pero de diferentes municipios, no somos de donde mismo, que es el equipo escuinapense, el equipo de la Sábila, los Llanitos, el Quelite, la Mora Escarbada, y de aquí Quinamesi, Xochicali, Tlaxcuaque y algunos otros que no los identifico pero todos andamos en armonía solo con una sola condición, de que crezca el deporte. Y pues de aquí quiero mandarles saludos a todos los líderes ulameros que no pudieron estar, como quieran, yo sé que como que nos están siguiendo por las redes, porque ellos están interesados en ver quién va avanzando para en el próximo torneo, pues no perdérselo de estar participando, porque ahorita, como hemos estado grabando, yo sé que ellos se están amalayando, dicen, ¿por qué no estuve ahí? Pero pues solamente pues no se dieron las cosas en algunos, pero aquí estamos todos sentándonos como unos jugadores de Guardianes, andamos Guardianes y ya algo otro nos están ayudando a resguardar el juego. Todos estos que vemos aquí ya se están convirtiendo en otros guardianes del deporte que están resguardándolo como lo hicimos nosotros, los papás de nosotros, abuelos, bisabuelos, que así como lo hicieron, que fue la misión de nosotros, seguirla, ellos también lo van a seguir, sabemos, porque yo por lo regular a todo el jugador que veo, lo veo que se está haciendo un jugador de corazón, sin condición alguna, sino que pues de seguirlo con más. Una vez, yo creo que un tiempo más para allá va a existir el profesionalismo. Ya existe, nomás que no hay registro, porque hay jugadores ya que se puede decir que son profesionales. Ahorita que nosotros les estamos dando una alta como maestros, que ya juegan ellos como unos profesionales. Y pues estamos aquí disfrutando el triunfo, no el triunfo de las contiendas, sino que el triunfo del Ulama, el Ulama. ¿Qué tal? Pues nuevamente su servidor Joeser Flores Aguilar, aquí transmitiendo para Ulama, México. Siempre es un gusto compartir un poquito de lo que estamos haciendo en este trabajo, en este camino del Ulama de cadera. El día de hoy nos encontramos en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, donde se está intentando dar un paso bien grande y bien significativo para el Ulama a nivel deportivo, a nivel nacional. Entonces venimos a dejar un granito de arena para que pues, los objetivos tanto de la escuela como yo creo que de cierta parte del colectivo y de la visión de tener un reconocimiento, una visualización y sobre todo una dignificación del juego, se haga pues a nivel ya de instituciones, ¿no? Entonces, muy independiente de pues los intereses personales de cada uno de los que están aquí, de los que han resguardado, de los que trajeron el Ulama, por ejemplo, desde un inicio a la ciudad, de todos aquellos que han participado activa indirectamente en el Ulama, pues es importante que estas prácticas o estas estrategias se lleven a cabo. Las autoridades hoy día del Ulama, o las que nosotros consideramos autoridades del Ulama, pues están presentes el día de hoy. Y pues aprovechar que se está dando este paso, no nada más para buscar una apropiación sin sentido, sino una apropiación un poquito más, con mayor conciencia, con más respeto a las reglas del Ulama original, sin fanatizaciones, obviamente, pero también respetando la idea de cada uno de los que integran cada uno de los equipos de la ciudad y de los alrededores, que afortunadamente muchos de ellos encuentran su identidad practicando este deporte. Entonces, pues la idea aquí es aportar al objetivo de que las escuelas de deporte nacional, que la misma CONADE, que toda la institución gubernamental alrededor del deporte vea en el Ulama una opción deportiva
también una opción social de resolución de problemas sociales, porque ayer lo comentaban algunos compañeros, muchas veces en las calles no encontramos las respuestas, el fútbol de barrio cada vez desaparece, hay muchísimas incógnitas, incertidumbre acerca de qué va a suceder con aquellos pues, que intentan encontrar en el deporte una respuesta, una identidad, donde encuentran el corazón y la hermandad. Entonces, solamente es guiar a toda esta gente, a todos los compañeros que están buscando esa parte, generar esos espacios y ahora no nada más institucionalizarlo, y que institucionalizarlo no es precisamente arrebatarlo o quitarlo, sino más bien tener toda una perspectiva diferente del deporte, tenerlo ya como una visión como un deporte y que cada quien haga la cosmovisión que quiera o que requiera que tenga de pues cada uno su discurso personal, pero sobre todo yo creo que el que se visibilice en una institución tan grande como CONADE y que se tenga presente ya entre los profesores, entre los directivos y entre los mismos alumnos, es un paso bien grande para el ULAMA y un paso que era necesario y que ahorita que está retomando con tanta fuerza, sea algo que tenga pues incidencia en las nuevas generaciones que están practicando el ULAMA. Entonces, para mí es bien bonito, bien importante venir a esta institución a dejar un granito de arena y que posteriormente ojalá pueda rendir frutos, pueda separarse esa parte del fanatismo, porque el fanatismo lo tenemos en muchos deportes. Lamentablemente el fanatismo ha provocado la violencia en las barras, la violencia en la sociedad, la violencia entre mismos grupos, dentro de los mismos equipos, lo vemos muy fácilmente en el fútbol y pues yo creo que más allá de generar confianza, de generar pues ese equilibrio que debe haber en la sociedad, genera todo lo contrario. Y desde ahí tenemos que empezar, dividiendo las cosas. Si nosotros creemos en algunas cosas, bueno, dejarlas a un lado para practicar este deporte. Entonces, ese es el aporte que nosotros venimos a hacer aquí. Venimos sobre todo muy alegres y muy gustosos de participar, de que se nos tome en cuenta, de que, pues, digo, al final, como dijeran, los tahúres se gana y se pierde, ¿no? Entonces a eso venimos a participar más que cualquier otra cosa, a participar de este ejercicio de dignificación y de visibilización del mismo ULAMA dentro de las instituciones deportivas más grandes del país. ¿Qué tal? Me llamo Carlos Emanuel Casillas Ruiz, soy de la especialidad de Taekwondo en la Escuela de Entrenadores Deportivos, pero yo en realidad compito como culturista. Estamos muy felices de apoyar junto con la ENEDA el ULAMA y ha sido una grata experiencia tenerlos aquí. Podemos ver cómo los de Sinaloa ya juegan muy bien y vamos nosotros básicamente como 2-3 semanas jugando, pero estamos aplicando los principios del entrenamiento deportivo y creo que ha habido una gran mejora. Gracias. Igual no toca Chicuauhua, mi nombre es Lluvia y pues estamos aquí representando al equipo de Xochinahuas, de Xochimilco. Estamos contentos de poder compartir con todos estos ulanques que vienen de diferentes lugares y que a través de la compartición de energía uno eleva lo que es el aprendizaje de este gran ritual deportivo. Gracias por la invitación a este torneo, puesto que cada vez que se reúnen todos los ulanques es mejor la enseñanza. Muchas gracias por todo. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Abner, soy estudiante de la ENED, estoy cursando la licenciatura en entrenamiento deportivo, mi especialidad es básquetbol y hoy tuvimos la oportunidad de jugar contra competidores de ULAMA, juego de pelota, que pues están en un alto nivel, yo creo que son lo más top de México a nivel nacional. Estoy orgulloso de que pues dimos batalla, dimos nuestro mejor esfuerzo, no llevamos mucho entrenando, llevamos de 2 a 3 semanas y creo que obtuvimos cualidades de los mismos jugadores. Nos seguiremos preparando para el próximo torneo y entrar un poco más fuerte. Estamos usando un macrociclo para un entrenamiento de forma correcta para que no solamente lleguemos a jugar a lo loco, sino nuestro cuerpo
esté correctamente en una temperatura adecuada de nuestro cuerpo para así poder realizar este bello deporte. Bueno, pues mucho gusto aquí saludando desde el velódromo de la ENED, agradecido con los organizadores y con todos los que son partícipes del evento, principalmente a los taúres, a las grandes cabezas que sostienen todavía el Ulama y a todos los compañeros que seguimos haciendo esto, que siga vibrando, que siga siendo fuerte el ULE, pues aquí representando el equipo que acaba de nacer también, pero bueno, es un equipo que ya ha sido parte en otros encuentros, se llama Hueytla Camexincli, los grandes hombres del maíz, ¿no? Está conformado por integrantes del equipo de Tlaxcuaque, jugamos ahí, entrenamos miércoles y viernes, ahí en Plaza Tlaxcuaque, y es un equipo que salió de ahí, estamos agradecidos con los organizadores, con los participantes, y que siga fluyendo esto, el ULE, que siga siendo más grande y que pues esto llegue también a otras generaciones, ¿no? Incluso a los niños, a personas que desconocen del juego, a que esto siga siendo un poco más florido, más fluido y que siga resistiendo o resistamos nosotros con nuestra cultura, que nos siga siendo un poco más gente, sigamos siendo un poco más humanos con nuestra cultura, nuestros pasos, lo que dejaron las personas de antaño. Agradecido con las personas, las cabezas que dejaron que esto fluyera, con la ENED, con los participantes de Sinaloa, de cada integrante de todo equipo, pues muchas gracias. Hola, nosotros somos el equipo del INSE. Mi nombre es Viviana y Samantha. Estamos aquí en el torneo en la ENED y pues nosotras quedamos en segundo lugar. Fue muy emocionante ver a muchos chicos reunidos, toda la ciudad. Fue algo muy agradable y divertido. Hola, buenas tardes. Pues yo soy Shiadani, capitana del equipo Kinametsin. Pues este es nuestro cuadro del día de hoy. Mi mamá, Ale, Nancy, Jose y yo. Estamos muy contentas. En estos momentos estamos viviendo lo que fue la premiación. Tuvimos el primer lugar en contra de nuestros equipos amigos. Estos son los reconocimientos que nos dieron, la camisa de la ENED y pues la medalla. Entonces estamos muy contentas porque hicimos un muy buen trabajo. Son jugadas que bueno, ya esperábamos, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por invitarnos y sobre todo pues este reconocimiento para el UNAMA por parte de la ENED y por la CONADE. Y para el equipo Kinametsin, muchas gracias. Mañana le toca a los chicos. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Linares Domínguez, soy antropólogo, profesor investigador de la Escuela Nacional de Entrenamiento Deportivo. Tengo en mi haber 16 publicaciones en México, Argentina y España. Tuve la opción de estudiar en otro país y con ese choque reconocer que hay mucho que investigar y hacer en este país, propuse la construcción de un evento de juego de pelota. Encuentro que hay dos grandes fracciones que necesitan unificar, porque ambos están diciendo que es importante el juego de pelota, pero no hacen muchas acciones para, en el nombre del juego de pelota, unificar esa identidad y tradición que se está partiendo. Sin embargo, logramos con nuestra convocatoria que estas dos grandes familias y estos dos grandes grupos a nivel nacional se pudieran unificar, llegaron al ESEF, tenemos registros de cerca de 180 participantes y en ambos grupos nos han felicitado de la cuestión del poder de convocatoria que se tuvo. Me voy contento, el equipo de la ENED ha tenido un aprendizaje vertiginoso las últimas 3 semanas. Agradezco a cada uno de los equipos de Nezahualcóyotl, de Kinametsin, del profesor Guairas, del profesor Lizárraga, que han hecho con un granito de participación que el equipo de la ENED crezca en términos del juego de pelota. Y bueno, muy contento porque el próximo semestre la totalidad de los alumnos de esta escuela van a tener que aprender los principios básicos del juego de pelota. Y ahora, a partir de esa experiencia de la gestión del evento, ya tengo esas bases mínimas para enseñar a mis alumnos. Agradezco a todos los invitados que vinieron. Hay mucho que aprender.
mucho que dialogar, pero sobre todo mucho que escuchar. Y hago la encomienda a que cada una de las personas que están alrededor del ULE hagan un poco de concordancia entre el discurso y la práctica a partir de lo que tiene que ver de lo que necesita el ULE. Muchas gracias a todos los que vinieron, muchas gracias a los que van a ver este video. Y bueno, se despide de ustedes Sergio Linares Domínguez, coordinador general del proyecto de juego de pelota, torneo número 1 de la Escuela Nacional de Entrenamiento Deportivo. Buenas tardes, gracias. Hola, soy Luis Manuel. Me sentí muy orgulloso de cada jugador, cada equipo. Fue una competencia muy bonita, muy compartible con diferentes amigos que uno no había convivido. Le doy gracias a la SEDEN que nos ha invitado y pues fue un gusto aquí compartir con los amigos de nuevo en un torneo que fue de lo más bonito, tanto como nosotros que hemos venido a participar aquí en la Ciudad de México y en Sinaloa. Hola, muy buenas tardes. Pues respecto al evento, hoy estamos finalizando. Fueron 2 días de actividades en cuanto a torneo, pero fueron días previos de pláticas y pues de acomodo de cómo se iba a realizar este evento. La verdad que estuvo pues bien, hubo presencia de muchos equipos, hombres, mujeres, que estuvieron jugando aquí los 2 días y pues todos nos vamos contentos. O sea, la ENED queda contenta con el trabajo. Hubo personas que se acercaron en cuanto de dependencia de a lo mejor de deportes o de otras cuestiones, admiradas y pues fascinadas, ¿no?, de que hubiéramos estado aquí. Los equipos estuvieron jugando un poco más de lo acordado ya por gusto propio. Ya andábamos a escasas horas de salir del evento, pero todo bien, gracias a Dios. Los jóvenes pues muchos se van contentos, muchos se van con victorias, otros a lo mejor con derrotas deportivas, pero ganaron mucho al aprender, al ver y vivir en carne propia y al día lo que es un reglamento tradicional de la modalidad Ulama. Cumple todas las cualidades para hacer un deporte y qué mejor que se den una certificación, una carrera más como cualquier otra, ¿no? Pero en esta ocasión de Ulama, una formación de entrenadores que si vemos ahorita hay bastantes jóvenes y a lo mejor nos está haciendo falta entrenadores, pero ya entrenadores con un certificado, avalados, buscando la posición del deporte reconocido más adelante, ¿no? Un aplauso al segundo lugar, equipo Kinametsin de Acolman, Chipiltepec Acolman en el Estado de México, conformado por Cejas, Jonathan, Carlos, Gerardo, Xoquetzin y Robots. La premiación de estos muchachones guapos en demasía. Pásense para el frente. Sonría, profe Ángel. Fren, Cristian, José y el mismísimo Amellado. Un aplauso, por favor.
fila en fila. ¡Ay, hueso, hijo! Estamos a lo mellado también. Un reconocimiento a los guardianes de esta bella tradición sinaloense y pues la respectiva foto. Un aplauso final para todo el mundo, todos los participantes, los profesores, todos aquellos que aportaron de alguna manera a este grandioso evento. Ahí está el apoyo a ambos. Reconocimiento a dos guardianes importantísimos de esta tradición que se toman su tiempo para venir hasta acá, enseñarnos un poquito de lo que es su raíz, su sangre, su familia, su orgullo. Esto tan hermoso que nos une el día de hoy como comunidad de Lule, comunidad de Lulama.